Bueno, Juan Pablo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre nuestras instituciones adventistas, pero bueno, antes de abrir la palabra de Dios, quiero que tenga una pequeña oración. Querido Señor, te pido que me ilumines con tu Santo Espíritu y que las palabras que yo diga en este momento sean las tuyas y que podamos entenderlo, el mensaje que tú nos quieras dar a través de esta meditación. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, a ver si alguien me puede buscar Proverbios 23:23. Bueno, alguien que 23:23. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Bueno, entonces nuestras instituciones adventistas, vamos a hablar hoy de 4, que son la imprenta, la iglesia organizada, las instituciones de salud y las educativas. Vamos a ver cómo fueron surgiendo todas estas instituciones y veremos cómo la obra de Dios ha seguido su plan y aún planea a través de nuestra iglesia y a través de ellas. Bueno, sobre la imprenta, pues, primero vamos a hablar sobre el pionero José Bates. Él nació en 1792, a los 15 años entró a trabajar en barcos, se casó a los 26 años con Prudence Nye, y se retira de capitán a los 36 años, bien jovencito, ¿no? Y en 1833, que fue la caída de las estrellas, esto lo impresionó mucho su mente. También aceptó en 1840 el mensaje del movimiento milerista, vivió el chasco en 1844 y fue el primero en publicar un folleto llamado The Opening Heavens, los cielos abiertos, que en este folleto él era un folleto de 40 hojas en las cuales él trataba de contrarrestar a los espiritualizadores, que después del gran chasco ellos estaban enseñando que Jesús había venido en forma espiritual. Entonces, en este folleto él trató de corregir los errores en los que estaban los hermanos y orientarlos mejor. Luego, él jugó también un papel muy importante en el establecimiento de la iglesia. Él predicó mucho sobre los beneficios de vivir sin licor, tabaco, té o café y falleció a la edad de 80 años en 1872. Bates también creía que en el santuario debería ser purificado en el cielo y él recomendó un folleto que era Day Star de Crozier, y entonces para ese folleto él no tenía fondos, pero una hermana de la iglesia había tejido un tapete para su casa, pero ella dijo: yo puedo hacer un tapete para mi casa en cualquier momento. Entonces lo vendió y con el dinero pudieron publicar ese folleto. Aunque la falta de recursos nunca desanimó a Bates, pero su esposa, que era Prudence, le faltaba a veces un poquito de fe. Pero entonces Bates empezó quería escribir otro folleto sobre el sábado, pero entonces él estaba ahí trabajando con su Biblia y con las concordancias, y llegó la esposa a decirle que necesitaba harina, entonces él con cautela le preguntó cuánto necesita, entonces dijo 4 libras,
Entonces él dijo, bueno, es que solo me quedan un chelín de York, que eso equivale como a 12 centavos de dólar. Entonces él en todo caso fue y con lo que le quedaba compró la harina para la esposa y otras pequeñas cosas que pudo con lo que le quedaba y después volvió a la casa. Pero entonces la mujer se sintió mal de ver que un capitán que había viajado tanto y comercializado por todos lados estaba como de mandadero. Entonces se sintió mal por eso y cuando él le dijo que ya se habían quedado sin nada, pues peor, ¿no? Entonces él le dijo que no, que él estaba escribiendo un folleto que quería escribir sobre el sábado. Y entonces ella sí, y que Dios iba a proveer para ellos, que no se preocupara. Y ella decía, no, siempre dice lo mismo, pero eso no tenía fe porque ya estaban sin nada. Pero entonces él siguió estudiando y tuvo el presentimiento de que le iban a mandar una carta. Entonces él siempre que tenía una corazonada o ese sentimiento hacía caso. Entonces dijo, no, yo me voy al correo, entonces porque me va a llegar una carta. Y llegó allá y sí había llegado una carta. Y el jefe de correo le dijo, sí, llegó una carta, pero no pagaron el franqueo. Entonces no era mucho, pero no se la podía entregar. Entonces el jefe de correo le dijo, bueno, yo se la entrego y usted después me paga. Entonces le dijo, no, ábrala usted, que ahí viene dinero. Y sáquese de ahí lo que cuesta el franqueo y me da a mí el resto. Entonces él no quería, pero al fin accedió y sí, venía un billete de $10, que eso equivalen ahora a unos $350. Entonces con eso él le pagó al jefe de correos y fue y compró para la casa un barril de harina, papas, azúcar y otros elementos ya en grandes cantidades y los mandó. Pero él se fue a hacer se fue a la imprenta también porque él quería empezar a negociar para el folleto que estaba escribiendo el sábado. Entonces cuando llegó a la casa la esposa estaba muy sorprendida o aterrada de dónde habían salido las cosas. Entonces él le dijo, yo te dije que Dios iba a proveer. Entonces ella le dijo, no, tú siempre dices lo mismo. Entonces él le mostró la carta donde el señor que se le había mandado los $10 le decía que los usara para sus necesidades y para lo que pudiera para la imprenta. Entonces la esposa a raíz de eso lloró de la emoción de todo eso. Bueno, le ayudó. Esa fue una lección para ella, para su fe. Luego de esto, Bates escribió un folleto titulado El sábado, una señal perpetua. Eso lo hizo en agosto de 1876. Y esta gran verdad se presentó gracias a las publicaciones que se empezaron a circular en panfletos. También la imprenta, en 1844 ocurrió un milagro y Elena de White recibió una visión de Dios. En el Ministerio de Publicación, en la página 16 nos dice: después de la visión le dije a mi esposo, tengo un mensaje para ti, debes imprimir un pequeño periódico y repartirlo entre la gente. Aunque el principio será pequeño, cuando la gente lo lea, te enviará recursos para imprimirlo y tendrá éxito desde el principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán raudales de luz que han de circuir el globo. Entonces, ahí vemos que la imprenta ha sido una gran bendición para la iglesia y para esparcir el mensaje. Entonces, vamos a hacer un resumen cronológico de los hechos de cómo se desarrolló la imprenta. Entonces, la primera casa publicadora denominacional en Battle Creek, Michigan, comenzó a operar en 1855 y fue debidamente incorporada en 1861 con el nombre de Asociación de Publicación Adventista del Séptimo Día. En ese momento se publicaban en 3 idiomas: inglés, danés y francés. El 2 de febrero de 1875 se establece la Pacific Press, que actualmente sigue operando.
Se inicia la obra de colportaje en 1881. La Pacific se muda a Mountain View, California, en 1904, donde actualmente todavía sigue operando. En 1905 se imprimían ya no en 3 idiomas, sino en 40. Y para la década de 1900 a 1910 ya había más de 20 casas publicadoras a nivel mundial. Bueno, ahora vamos a hablar de la iglesia organizada. A ver, un voluntario que me quiera leer Primera de Pedro del 1 al 6. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gracias. Bueno, el pastor Jaime White, que es el esposo de Elena de White, en una de nuestras revistas dijo lo siguiente: la organización fue diseñada para asegurar la unidad de acción y como protección contra fraudes. Nunca tuvo la intención de ser un látigo para obligar a la obediencia, sino más bien para la protección del pueblo de Dios. Cristo no empuja a su pueblo, los llama. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nuestra cabeza viviente toma la iniciativa y llama a su pueblo a seguirlo. Bueno, en el año de su establecimiento, el 21 de mayo de 1863, se estableció la iglesia al celebrarse un congreso en Michigan. Después la elección del nombre fue cuando antes la gente la llamaba como gente del séptimo día, cerradores de puertas del séptimo día, adventistas observadores del sábado, puerta cerrada y sábado del séptimo día, y allí ellos mismos se llamaban el remanente, el rebaño esparcido, la iglesia de Dios. Pero entonces David Hewitt fue quien finalmente propuso el nombre de Adventistas del Séptimo Día y fue aceptado. Y más adelante Elena de White escribió en Testimonios, volumen 1, en la página 204, dice: no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como un pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá a la mente inquisidora. Como una saeta del Señor herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y con la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en la palabra en Dios, en Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pues gracias a la organización de la iglesia surgen varias asociaciones con el objetivo de
enfocarse en directamente beneficiar la hermandad y en organizar la iglesia. En el Gran Movimiento Adventista, en la página 305, nos dice que a medida que el mensaje avanzaba, se formaron las siguientes organizaciones generales, cuyos oficiales fueron elegidos en las sesiones regulares de la Asociación General. Entonces, la primera es la Asociación de la Asociación General, que es un cuerpo legal de 21 miembros para mantener los títulos de las propiedades de las diversas instituciones en América del Norte y otros países. Otra es la Junta de Misiones Extranjeras. Es para supervisar y extender la obra de las misiones fuera de las asociaciones organizadas. Otra organización es la Sociedad Internacional de Folletos, cuyo campo era la distribución de material de lectura y correspondencia, procurando abrir nuevas misiones. La Asociación de Libertad Religiosa. Su campo principal era ayudar a los que fueran perseguidos por razón de su conciencia y para hacer circular publicaciones sobre los principios de la libertad religiosa. La quinta es la Asociación Internacional de la Escuela Sabática, cuyo objetivo es edificar y hacer progresar las obras de la Escuela Sabática en todos los campos. La sexta es la Asociación Misionera Médica y Asociación de Benevolencia. Su obra se relaciona con el adiestramiento de médicos y enfermeras, la administración de sanatorios, hogares de huérfanos y de ancianos. Bueno, ahora venimos con otra institución, las instituciones de salud. Entonces, el pionero adventista en reconocer la importancia de la temperancia y la salud también fue José Bates. En el año 1826 fue el primero en que organizara una de las primeras sociedades de temperancia de la nación. En Portadores de Luz, en la página 101, dice, él mismo decidió por tiempo breve en 1845 restringir su dieta solamente a pan y agua, aunque más tarde incluyó otra vez frutas, verduras, nueces y cereales. El agua constituyó la única bebida que tomaba. Esta abstención pareció mejorar su salud en vez de arruinarla. Y Elena de White desde 1848 empezó a hablar sobre los efectos perjudiciales del tabaco, el té y el café. En 1850 llega a la luz sobre el asunto del cerdo. Entonces, cuando varios resucitaron el problema de la carne del cerdo hacia finales de la década de 1850, Elena de White tomó una posición que quedó registrada en Testimonios, volumen 1, página 207, que nos dice, si es el deber de una iglesia abstenerse de la carne de cerdo, escribió ella, Dios lo revelará a más de 2 o 3, la enseñanza a su iglesia, cuál es su deber. Bueno. Hacia fines de 1853, el Review Herald tomó una posición firme contra el tabaco, y fue un poquito más moderada con lo que era el té y el café. Además de argumentos económicos, empezaron a señalar lo perjudicial que era para las capacidades mentales. La persona que usaba tabaco no puede ser tan buen cristiano porque como podría hacerlo sin él, ¿sí? Y Jaime White también escribió acerca del tabaco, que es como una práctica que deshonra a Dios. El 6 de junio de 1863 ocurrió una misión con respecto a la reforma de salud. Elena de White tuvo una visión y estando ella con el esposo en Otsego, en Michigan, ella recibió una visión acerca de la reforma pro salud. Desde ese tiempo empezaron a publicar
artículos sobre salud y la vida saludable en el Review, y ella comenzó a escribir sobre lo que se le había revelado sobre la salud. Y empezó todo esto se encuentra en Testimonios, en el volumen 1. Hay una obra, un capítulo que se llama How to Life, cómo vivir. Entonces ahí está un resumen de lo que ella vio en esos días. El 26 de mayo de 1866 se levantó la primera institución de salud. Entonces, en Testimonios, en el volumen 1, página 429, Elena de White escribió lo siguiente: se me hizo ver que debemos proveer un hogar para los afligidos y para quienes desean aprender a cuidar sus cuerpos a fin de que puedan prevenir las enfermedades. Cuando los incrédulos acudan a nuestra institución dedicada al tratamiento eficaz de las enfermedades y bajo el cuidado de médicos observadores del sábado, serán colocados directamente bajo la influencia de la verdad. Al relacionarse en nuestro pueblo y nuestra fe verdadera, desaparecerá su prejuicio y recibirán impresiones favorables. Al ser puesto así bajo la influencia de la verdad, algunos no solo obtendrán alivio de sus enfermedades corporales, sino que hallarán un bálsamo sanador para las almas enfermas por el pecado. Todo eso es acerca de las instituciones de salud. Ahora las instituciones educativas. Le voy a pedir a otro voluntario que me lo lea, Proverbios 4, del 5 al 7. Ámala y te conservará. Ámala y te conservará. No veo bien porque estás ahí. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Gracias. Amén. Entonces acá hay un joven que se llamaba Goodall Harper Bell. Entonces él no era adventista, pero era un joven que era muy estudioso y dedicado, pero también muy trabajador, pero tenía muchas capacidades, pero a los 34 años de edad, por el exceso de trabajo y por no seguir una vida saludable, se volvió diséptico, que tiene como problemas de alimentación, ¿de qué? No, dispéptico, que son como problemas de alimentación. Entonces se puso muy mal, pero entonces él empezó a ir fue a Battle Creek, pero para recuperar su salud, no tanto para aprender de Cristo, sino él quería mejorar su salud. Y le tocó como compañero de cuarto un joven adventista, entonces él empezó a ver sus hábitos de alimentación y todo, y eso le hizo abrir los ojos. Él consiguió varios logros importantes. Él se volvió adventista y abrió el primer colegio patrocinado por los adventistas en Battle Creek en 1864. Se convirtió en el editor de Youth Instructors en 1869, que es una revista dedicada por Jaime White para entender las necesidades de los jóvenes adventistas. Preparó 2 lecciones de escuela sabática, una era Historias del Antiguo Testamento para niños y otra el libro de Daniel para jóvenes. Ya para 1872 había preparado 8 libros del estudio de la Biblia para la escuela sabática. Se convirtió en consultor para ayudar a las iglesias a crecer sus escuelas sabáticas. La educación adventista básicamente se componía de 4 partes: de la Biblia como el texto principal, la integración de lo teórico con lo práctico, y el trabajo de la agricultura y la integración de la música. Entonces lo que hemos aprendido es un poquito de historia y de, como textos, pero es importante que aprendamos
Entonces, las cuatro principales instituciones de nuestra iglesia es la imprenta, la iglesia, el sanatorio y la escuela, que dieron éxito a nuestra denominación. En Salmos 127:1 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Fue Él quien dio la luz para ir haciendo todas estas instituciones y es parte de su proyecto. No hace falta tanto dinero como para lograr el plan de Dios en nuestras vidas y en la iglesia. Así quedó testificado por la vida del capitán José Bates. Él, a pesar de estar sin dinero y sin recursos, nunca le falló la fe. Las publicaciones fueron fundamentales para tener un crecimiento exponencial de discípulos de Cristo. No sé si han apoyado las publicaciones. Yo creo que muchos compramos libritos es una buena forma también de testificar, apoyar la obra de la empresa, comprar libritos y regalar. A mí me gusta regalar a las personas cuando se puede. Gracias a la reforma Pro Salud se logró realizar una obra poderosa, tanto interna como externa, en el adventismo. Entonces, no sé, a veces no estudiamos mucho de eso. Bueno, yo no he estudiado mucho, pero es bueno que le dediquemos tiempo a leer, porque nuestra salud cada vez está más deteriorada y tenemos los consejos que nos dejó Dios a través de Elena de White. Después, la educación adventista es poderosa. Esta es una solución para que nuestros hijos crezcan con el temor de Dios. Fue la educación de un hombre, o sea, Abel, lo que hizo posible la potencialización de los dos departamentos tan importantes de nuestra iglesia, como son la escuela sabática y las escuelas educativas. Entonces, unámonos a las labores de escuela sabática y apoyémoslas para que crezcamos nosotros y ayudemos a nuestra iglesia. Y para finalizar, si alguien me quiere leer, Filipenses 1:6. ¿Un voluntario? Bueno. De Jesucristo. Gracias. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, le mandamos unos saludos a la hermana Milagros Suárez Gálvez, que nos está viendo desde Lima, Perú. Acá su hermano Héctor Pajares le manda un abrazo. Bueno, para terminar, ¿van a cantar algo? Bueno, ¿aprendieron esta noche algo? Yo aprendí muchísimo. Gracias, querida Adrianita, por el mensaje que nos ha traído esta noche, y es bueno saber de nuestras instituciones, de nuestros hospitales, nuestros centros de salud, y gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Gracias a Dios por ellos. Vamos a cantar un himno, un corito, y luego seremos despedidos en oración. Cuando esté el himno, por favor, se ponen de pie. Iglesia de Cristo, todos de pie, vamos a cantar este himno con alegría al Señor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando tu Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuego.
Inclinamos el rostro. Querido Señor, grande y poderoso, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das, porque nos has traído hasta acá y hemos aprendido algo nuevo acerca de las instituciones. Ayúdanos a tener fe y apoyar las instituciones, y aunque a veces sentamos que no podemos por nuestras necesidades individuales, ayúdanos a tener fe que tú nos proveerás lo que es necesario, pero debemos apoyar nuestra iglesia primero que todo. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos todo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.